Génesis 21, en el verso 1, del verso 1 al verso 7. Génesis 21, del verso 1 al verso 7. ¿Qué le parece si le damos lectura alternadamente? Yo leo un verso, leo el verso 1 y usted lee el verso 2, y así nos vamos hasta el verso 7, y el verso 7 lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 21, verso 1 dice: Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Ustedes? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Todos juntos? Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues le haga un hijo en su vejez. Gloria a Dios. Oremos. Bendito Señor, en esta hora delante de ti estamos, Señor, y agradecidos porque podemos acercarnos a ti. Es una bendición que nos das el poder estar delante de ti, Señor. Gracias, porque es un privilegio. Es un privilegio que solamente, Señor, tus hijos tienen, el poder acercarse a ti y escuchar tu voz. En esta hora pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, para que el día de hoy no solamente sea información, Señor, sino que esta palabra traiga vida, transformación, cambio a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Según el verso 21, el capítulo 21, del verso 1 al verso 7, vemos el nacimiento de Isaac. Vemos algo que Dios ha hecho de una manera extraordinaria. Y hay algo que tenemos que tomar en cuenta aquí. Dios había dicho que iba a darles tanto a Abraham como a Sara un hijo, y lo cumplió. Esto quiere decir que nosotros tenemos que entender y conocer a Dios de esta manera. ¿Cómo se está dando a conocer Dios a la vida de Abraham? Es un Dios que dice y lo lleva a cabo. Es un Dios que dice y cumple lo que dice. En este caso vemos a este hijo prometido, que en realidad lo prometió Dios desde el principio. Si nosotros vamos al capítulo 11 de Génesis, es interesante que después de que del capítulo 1 hasta el capítulo 11 nos haya mostrado Dios a este hombre que no se puede someter a la voluntad de Dios, a este hombre que no puede vivir bajo la voluntad de Dios. Después de que vemos a Adán, a Eva, fallar, pecar, rebelarse al gobierno y a la soberanía de Dios, vemos a Caín, Dios advirtiéndole que no cometiera el pecado que cometió, diciéndole: el pecado está a la puerta, diciéndole: ten cuidado. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Caín mata a su hermano. Dios quiere volver a hacer de nuevo, volver a un nuevo comienzo con Noé. ¿Y qué vemos en el capítulo 11? Cómo la generación de los hijos de Noé vuelve a rebelarse en contra de Dios.
Esta historia de que el hombre es incapaz de someterse a la voluntad de Dios y vivir bajo la voluntad de Dios, la vemos reflejada en todos los primeros capítulos del libro de Génesis. Pero, ¿cómo es expresada en la Escritura? De esta manera. Capítulo 11, en el verso 29. ¿Qué encontramos aquí? Una genealogía. ¿La genealogía de quién? De Taré. ¿Taré quién era? Padre de Abraham. ¿De dónde vienen ellos? De Ur de los Caldeos. Significa que esta familia que sale de Ur de los Caldeos era una familia adoradora de otros ídolos, de otros dioses. Dios entonces llama a este Abraham de esa ciudad, Ur de los Caldeos, pero ¿de qué manera nos expresa la Biblia en qué condición se encuentra? Dice el verso 29, y tomó Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Verso 30, mas Sarai era estéril, ¿y qué? Es interesante, hermanos, que en la Biblia, cuando la Biblia menciona acerca de la esterilidad, la gran mayoría de las ocasiones, por no decir todas, reflejan un estado donde no hay esperanza alguna, llámese para la humanidad o llámese para el pueblo de Israel. Si nosotros vemos cada una de las personas, de las mujeres que están en esterilidad en la Biblia, esas personas reflejan el estado ya sea de la humanidad o del pueblo de Israel. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, la situación de Ruth, toda la historia de Ruth. Un pueblo que no puede tener hijos, no puede tener descendencia, es un pueblo destinado a desaparecer, hermanos. Y si el pueblo está destinado a desaparecer, es un pueblo destinado a morir. No hay esperanza. Por lo tanto, esta esterilidad de Sara está reflejando cómo el hombre ya no tiene más esperanza. Pero en medio de esa inesperanza, en medio de esa muerte, porque viene muerte, en medio de esa muerte, Dios ¿qué hace? Sale y da esperanza. Y da una promesa. Pero ¿de dónde sale esto? De la nada. Tenemos que entender algo, hermanos. Dios es un Dios creador, ¿sí o no? ¿Verdad? Amén. Pero cuando nosotros vemos a un Dios creador, solamente nosotros vemos estas creaciones, estas cosas que nosotros podemos ver y palpar con nuestros ojos y con nuestras manos. Pero Dios crea de la nada también un pueblo para Él, una nación para Él, hijos para Él. Eso es lo que Dios también crea. Y a partir de Abraham y de Sara, Dios llama a esta familia estéril y aparte personas ya grandes. Cuando vamos al capítulo 12, Dios le dice en el verso 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ¿qué le dice? Una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Abraham estando en Ur de los Caldeos para que él saliera? Sal de tu tierra y tu parentela, porque de ti voy a hacer una nación grande. Pero pensemos, ¿en qué condición se encontraba esta familia? Hermanos, no tenía esperanza. Eran estériles. Esta mujer era estéril.
Si nosotros vamos al libro de Hechos, busque Hechos, por favor, en el capítulo 7. En el verso 3, desde el verso 2 dice: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún, ¿qué dice? No tenía hijo. En otras palabras, la promesa que Dios le estaba dando a Abraham, en un sentido humano, físico y real, era imposible. ¿Por qué? Porque esta mujer era estéril. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios le está dando a Abraham? Que de él iba a salir una nación grande. ¿Qué significa esto? A veces nosotros nos vamos por el lado de los judíos, y que entonces todos los judíos desprenden de Abraham, y entonces todos los judíos son parte de esa promesa. Pero pensemos en lo que dice el libro de Gálatas. Vamos a Gálatas. En el capítulo 3. Verso 6 y verso 7. Y miren lo que menciona. Vean lo que dice. Abraham dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces significa que cuando la Biblia le está dando esa promesa a Abraham, miren lo que menciona el verso 8, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9, ¿cómo lo explica? De modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente, ¿quién? Abraham. Entonces, cuando Dios le dice: de a ti haré una nación grande, no se está refiriendo a un pueblo, y no se está refiriendo en sentido estricto de los judíos, sino se está refiriendo a todas aquellas personas, en todos los tiempos, en todas las épocas, que han creído en Dios, o que han creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Sí? Pero esto que vemos, hermanos, en el libro de Génesis, vamos a Génesis. Capítulo 12. Aquí comienza entonces, a través del libro de Génesis, capítulo 12, la historia de la salvación y de qué manera Dios va a salvar a la humanidad, no a un pueblo en realidad. Nunca el motivo fue para salvar a un pueblo, porque según el verso 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es lo que vemos de la promesa de Dios. En realidad, esta promesa de Dios de hacer una nación
grande de una familia estéril es humanamente, vuelvo a repetir, humanamente imposible. Pero a veces pensamos nosotros y engrandecemos la figura de Abraham, como si Abraham fuera una persona especial. Pero Abraham es especial porque Dios lo escogió, al igual que todos nosotros. La Biblia dice que Dios nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y todos los que somos de fe hemos recibido la misma bendición que recibió Abraham. ¿Qué bendición recibió Abraham? La descendencia, que serán benditas, que en él serían benditas. Muy bien. Pensemos en este punto. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero nosotros tenemos la posibilidad de ver la escena completa de Abraham, ¿verdad? Sí. Vamos al capítulo 22 de Génesis. En esta historia que nos va a tocar meditar de mañana en adelante, vemos cómo Dios le pide a Abraham a su hijo, ¿verdad? A su hijo Isaac. Y Abraham, dice el verso 1, 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Qué estaba haciendo Dios con esto? ¿Lo estaba qué? Probando. Verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, ¿qué hizo, hermano? Miren lo que hizo. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios, ¿qué? Le dijo. ¿Qué vemos aquí de Abraham? ¿Qué vemos? Una obediencia total. Dios, ¿qué estaba haciendo con él? Lo estaba probando, ¿verdad? Pero él no sabía que estaba siendo probado. Claro. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Cómo nos presenta la Biblia a Abraham en el capítulo 22? Es un hombre que está obedeciendo. De hecho, usted se sabe la historia. Cuando él está a punto de matar a su hijo, ¿qué sucede? Viene un ángel, le dice no, y entonces le muestra un cordero, y ese cordero es el que sacrifica. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede con esto? ¿Qué vio Dios a través de esto? Ahí en el mismo capítulo 22, en el verso 15, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto que te bendeciré, y multiplicaré ¿qué? Tu descendencia como ¿qué? Como las estrellas de los cielos, y como la arena que sale a la orilla del mar. Y tu descendencia, ¿qué? Poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18. En tu simiente. ¿Qué dice? En tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Quiero que recuerde cuál fue la promesa en el capítulo 12. ¿Cuál fue la promesa en el capítulo 12? Verso 3. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora en el capítulo 22 ya no es en Abraham.
quién es? En su simiente. Quiero que usted piense cuál es la bendición, hermano, cuál es la bendición que recibió Abraham. Porque ciertamente Dios le está dando una promesa de que de una nación grande. Y esa nación grande ya lo vimos. No se trata de un pueblo y de una generación de sangre que iba a heredar algo, que lo heredó, la tierra. Pero en realidad, si nosotros vemos la Biblia en su sentido completo, los hijos de Abraham, ¿quiénes son? Según lo que dice el libro de Gálatas, son los de fe. Y entonces nosotros, al ser de fe y haber creído en Cristo, nosotros somos también hijos de ¿quién? De Abraham. En ese sentido, podemos ver que esa nación y esa nación que iba a ser como las estrellas de los cielos, no se refería a un pueblo solamente, a un pueblo de sangre, de descendencia a través de Abraham, sino la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, está diciendo que todas aquellas personas de cualquier lugar del mundo, en cualquier época, que han creído en Cristo Jesús, son parte de esa descendencia de Abraham. Pero lo que yo quiero que usted entienda es cuál fue la bendición que recibió Abraham. Para saber cuál fue la bendición de Abraham y que nosotros somos parte de esa bendición también, tenemos que ir también al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Vemos a un Abraham en el capítulo 22, un Abraham que es capaz de, Dios le pide su hijo y es capaz de dárselo. Pero quiero que usted vea en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 8 dice: y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Esto qué significa? ¿Qué significado le da la misma Biblia? Dice, verso 9: de modo que los que son de fe son bendecidos, y vean ahí la palabra, bendecidos con. ¿Qué significa con? ¿Qué quiere decir con? Junto con Abraham. O sea, la misma bendición que recibió Abraham, también la recibimos nosotros. Vuelvo a insistir. En el capítulo 22 vemos a un Abraham totalmente una persona que, si Dios le pide su hijo, es capaz de dárselo. Entonces aquí, en el verso 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno será justificado para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, vean, Cristo Jesús vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Según lo que menciona el libro de Gálatas en el capítulo 3, verso 14. Para que en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? La bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles. La bendición que recibió Abraham nos alcanza también a nosotros. Es la misma, ¿sí? Según leímos nosotros en el verso 9, dice: de modo que los que son de fe son bendecidos de la misma manera, de la misma forma, reciben lo mismo. Dice: los creyentes en Abraham. Dice entonces aquí, verso 14:
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿qué, hermanos? Recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Piensen. Desde Génesis capítulo 12, Dios ya está mostrando cómo va a salvar a la humanidad. ¿Cómo va a salvar a ese hombre que es incapaz de someterse a su voluntad? Vuelvo a insistir, en el capítulo 22, ¿cómo vemos a Abraham? Un hombre que es capaz de entregar a su hijo si Dios se lo pide. Eso se llama obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la bendición de Abraham? Que nos alcanza a nosotros y que junto con Abraham recibimos, según el verso 14. ¿Quién? ¿Por qué es importante esto, hermanos? Si nosotros, por ejemplo, recordamos, en todos los evangelios hay algo que se repite acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 3. Verso 11. En el verso 11 dice: yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Bautizarnos con qué? Con el Espíritu Santo. Es lo que menciona aquí, ¿verdad? A ver, vamos al libro de Marcos. Busque Marcos. Marcos, capítulo 1. Verso 8 dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, ¿qué? Os bautizará con el Espíritu Santo. O sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la obra de venir, morir, resucitar y ascender a los cielos, también era para que nosotros pudiéramos recibir, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Como quién? ¿Como quién? Como Abraham. ¿Por qué les menciono esto? Porque vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Cuando Jesús asciende a los cielos, en Hechos capítulo 2, ¿alguien se acuerda qué historia narra Hechos 2? Hechos 2, ¿alguien sabe qué historia narra Hechos 2? ¿La venida de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces reciben lenguas, usted sabe toda la historia. Pedro se levanta y explica qué es lo que está pasando. Y en el verso 31, verso 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿qué hizo, hermanos? La derramó, esto que vosotros veis y oís. O sea, ¿qué hizo Jesús? Ascendió a los cielos. Y cuando estuvo en los cielos, ¿qué dice aquí que ocurrió? El Padre le dio la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo derramó. Esta era la promesa de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué es tan importante esto? Piensen. La obra del Espíritu Santo, hermano, es enorme, es grande en todos los aspectos. Hace literalmente que el hombre viva en base a ese sacrificio que Cristo ha hecho por él. Sin la obra del Espíritu Santo, el hombre sería incapaz de vivir conforme a esa obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La obra de nuestro Señor Jesucristo es incomparable, porque Él vino a morir por nosotros. Pero al mismo tiempo, la Biblia, desde el Antiguo Testamento, une esa obra gigantesca, hermosa y preciosa de nuestro Señor Jesucristo viniendo a morir con la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin la obra del Espíritu Santo, sin la intervención del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, seríamos incapaces de poder vivir y someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que entender esto. Porque cuando vemos la vida de Abraham, hermanos, vemos el capítulo 22 y decimos, wow, ¿qué hombre puede entregar a su propio hijo y estar decidido a matarlo porque él lo iba a matar o no? Y decimos, wow. Pero estamos en el capítulo 22 de Génesis. ¿Qué sucedió en los otros capítulos? ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Génesis, capítulo 12. Sin duda, este hombre es un hombre de fe, dice la Escritura. Pero, ¿cómo es la vida de este hombre? Salió de Ur de los Caldeos, pero cuando llega a la tierra, ¿se acuerdan? Verso 6, dice el capítulo 12, verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová para que le había parecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Decíamos la vez pasada, ¿no? ¿Cómo fue Abraham? De norte a sur, cada vez más al sur, cada vez más al sur. ¿Por qué? Verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es.
y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué vemos aquí? Pero pensemos lo siguiente. No se nos olvide lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Qué Dios le prometió? La tierra, sí, pero ¿qué le prometió también? ¿A quién le iba a dar esa tierra? A su descendencia. Su descendencia de él. ¿Con quién? Con Sara. ¿Verdad? Y le acababa de decir, ¿no? Dice el verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia. ¿Qué le está diciendo? No tienes hijos, tu mujer es estéril, pero yo te voy a dar descendencia. Este es el hombre de fe, ¿cierto? Sí, sí es el hombre de fe. Dice la Biblia que es el hombre de fe. Es el padre de la fe. Pero cuando hay escasez en la tierra, ¿qué hace? Se va a Egipto. El problema no es que se haya ido a Egipto. El problema es de que le menciona y dice a su mujer, di que eres mi hermana. ¿Esto qué provocó, hermanos? Verso 15. Verso 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. O sea, en otras palabras, ¿qué significa esto? Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué significa? ¿Nada más por su linda cara de Abraham? No era su esposa. Acuérdense que dijeron que era su hermana. Y la costumbre en ese entonces era que, ¿qué se daba? ¿Qué estaba haciendo aquí Faraón? Estaba pagando a Abraham, ¿por quién? Por su hermana. Ahora, aquí lo importante no es esto, hermano. Que sí es importante, pero pensemos. ¿Con quién Dios iba a cumplir esta promesa de ser una descendencia? ¿De Abraham? Sí, ¿con quién? Sí, pero ¿con quién? Porque Sara es importante también en toda esta promesa. Y si ustedes meditaron la palabra de Dios esta semana, se dieron cuenta que en el capítulo 20, miren lo que dice el capítulo 20 en el verso 1. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó en Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Qué vemos aquí? La misma escena que en el capítulo 12, ¿verdad? Rápido, vamos al capítulo 12, rápidamente. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Y era Abraham de qué? De 75 años cuando salió de Harán. O sea, aproximadamente a los 75 años, este hombre sale de Ur
llega a Canaán y con una fe imperfecta, con una fe, sí fe, pero imperfecta, no entendiendo y no conociendo la obra de Dios y el Dios que podía hacer todo eso, llega a Egipto y le dice: tú eres mi hermana, porque si no dices eso me van a matar. Tenía 75 años. Vamos al capítulo 19. Perdón, capítulo 17. ¿Era Abraham de qué? Verso 1. ¿Cuántos años? 99 años. O sea, del capítulo 12 al capítulo 17, ¿cuánto tiempo había pasado? 24 años. 24 años. Y en ese tiempo, en el capítulo 20, Abraham, ¿cómo se comporta? Pensemos, en el capítulo 12 ofrece a su mujer, le dice: pues es mi hermana. En el capítulo 20 vuelve a hacer lo mismo, pero 24 años después. No es la misma escena, es la misma situación, sí, pero 24 años después. ¿Esto qué significa? Es terrible, hermanos. ¿Por qué terrible? ¿Por qué? Porque él ha tenido 24 años de una relación ¿con quién? Con Dios. ¿Sí, no? Sí. A ver, capítulo 15. Verso 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, dice: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. ¿Qué le está diciendo Dios? Yo te voy a dar un hijo, ¿no le dice? Abraham se queja y le dice: es que tú no me has dado hijo. Y Dios, ¿qué le dice? Yo te voy a dar un hijo. Verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será que tu descendencia. Lo vimos en el capítulo 12, teniendo una relación con Dios. Dios le hablaba a este hombre. Después en el capítulo 15 vuelve a hablar con él. En todos los capítulos vemos a Dios hablando con Abraham de una u otra manera, afianzando y reforzando esa promesa de que él le iba a dar a ese hijo. Dice el verso 6: y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Abraham entonces le creyó, y Dios tomó esta fe, y lo justificó. Pero ¿qué vemos en el capítulo 16? Verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva,
quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. O sea, ¿qué sucede aquí? ¿Cuánto había pasado de que Dios lo había sacado de Ur? 10 años. ¿Y qué dicen? Pues no vemos claro. Dios nos prometió, Dios nos dijo que nos daría una descendencia. En el capítulo 15 Dios le dice: un hijo tuyo, Abraham. Y entonces en el 16, ¿qué vemos? El hombre queriéndose esforzar por cumplir la obra de Dios en su carne total. ¿Qué le dice? Si yo no te puedo dar hijos. La costumbre de aquel entonces era que los siervos, las siervas, los esclavos eran parte de la persona, o sea, pertenecían a la persona. Y todos los nacidos, los que nacían en su casa, ellos los podían tomar como hijos. Entonces, ¿qué dijo Sara o Sarai? Toma a mi sierva, y el hijo de mi sierva va a ser mi hijo. Y a través de eso, ellos querían ¿qué? Cumplir la promesa de Dios. ¿Saben qué es eso? Es la carne. Es como si nuestra carne quisiera cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué dice el libro de Romanos, capítulo 8? La carne no puede someterse a la voluntad de Dios. De 10 años, ¿verdad? Verso 16, del 16. Obviamente a Abraham le nació un hijo. ¿Cómo le llamó? Ismael. Verso 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Tenía qué? 86. Fíjense. Y Dios, a partir de ese momento, ya no le habló más. Capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. ¿Cuántos tenía? 99. Hermanos, ¿cuánto había pasado? 14 años. 14 años. ¿Qué cree que pensó Abraham? Ya tengo mi hijo, Dios me cumplió. Él seguramente estaba pensando que ese hijo que había tenido era el hijo de ¿qué? De la promesa. Pero llega Dios a los 14 años, él tenía 99, ¿y qué le dice? Verso 2 del capítulo 17. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto esté contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Verso 16. Verso 15. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y le bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí?
Dios fue claro. Ok, entendemos a un Abraham imperfecto. A los 75 años sale sin conocimiento de Dios. No tenía una relación con Dios. No lo tenía. Pero aún así sale. Obedece a Dios. Es el padre de la fe. Y eso es fe, dice la Biblia. Pero ¿qué vemos? Una vida que a veces sí, a veces no, con un esfuerzo humano, con su carne. Aquí no vemos que crea. ¿Cómo? 100 años. Pero, ¿cómo se presenta en el verso 1 Dios? Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios, ¿qué? Todopoderoso. Todopoderoso. Abraham escuchó que este es el Dios todopoderoso, pero no entendía. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo: de Sara te voy a dar un hijo, ¿qué le está diciendo a él? Tu hijo, el que tienes, Ismael, ese no es el hijo que yo te iba a dar. ¿Se imagina? Dios esperó 14 años para decirle: eso que tú has hecho está mal. ¿Cómo es nuestro Dios, no? ¿De qué manera actúa? Ahora, Abraham sabía claramente que era por medio de Sara. ¿Sí? Ese hijo era entre él y Sara, no otra persona. Cuando vemos nosotros en el capítulo 12 que ofrece a Sara, prácticamente, no estamos viendo nosotros a un Abraham que está actuando conforme a la promesa, sino que inclusive está yendo en contra de la promesa, ¿cierto o no? Aquí, en el capítulo 17, Dios le dice que le va a dar un hijo con Sara. Capítulo 18. En el capítulo 18, Dios le vuelve a reafirmar la promesa, pero ahora también ¿a quién? A Sara. Y en el verso 11 dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Qué dice el verso 14? ¿Hay para Dios qué? ¿Alguna cosa difícil? ¿De qué se está refiriendo Dios? A esa promesa, ¿no? ¿De qué? De darle un hijo a través de Sara, pero ese hijo de la promesa era la descendencia. ¿Pero con quién? Con Sara. Él entendía, claro, fue Dios con él. Y en el capítulo 19, ¿qué vemos? Va a otra ciudad, va a otro terreno, donde había un rey, ¿y qué hace? En el capítulo 20, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo presenta a Sara en el verso 2? Y dijo Abraham de Sara su mujer: es que es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abraham, hermanos, no solamente estaba mintiendo, porque en realidad después explica que si era su hermana, era pariente de él, era hija de su padre, pero Abraham sabía claramente que Dios le iba a dar un hijo con Sara. Y en este momento, ¿quién la estaba a punto de tomar? Abimelech. Entonces Abraham no estaba mintiendo solamente, sino estaba yendo en contra de la voluntad de Dios.
¿Sí ven? Este es Abraham. Este es el Abraham de la Biblia, que nos refleja cómo somos. Es nuestra vida. En momentos sí, en momentos no. Luego creemos mucho, luego nuestra fe está pero mal. Luego hacemos todo conforme a nuestra carne, conforme a nuestros pensamientos, y decimos, así es mejor o así es mejor. No le pedimos a Dios opinión, no buscamos a Dios en nada. Hacemos lo que nos place. Es nuestra vida. Y pareciera que vamos avanzando 25, 24 años y nos encontramos con que ya llevamos tanto tiempo en el Evangelio. ¿Y qué pasa? Pues pareciera que no hemos aprendido nada. Parece que no hemos tenido nada de avance, ¿no es así? Abraham está haciendo lo mismo. Cuando explica por qué hizo esto, dice, verso 11 dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. O sea, ¿qué significa? Vea, hermano. Dios le había dicho, yo soy Dios todopoderoso. Se fue y se peleó con los reyes que fueron y tomaron Sodoma y Gomorra. Con 300 hombres exterminó a todos esos reyes. ¿Y qué sale? ¿Qué sale ahí al encuentro con él? Melquisedec. ¿Y qué le dice? Abraham, no fuiste tú, sino fue el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, quien te dio la victoria. Abraham había experimentado a ese Dios que todo lo puede, y le había dado una promesa. Y Dios había hablado con él y le había reafirmado siempre que Dios iba a cumplir esa promesa. Pero cuando llegamos al capítulo 20, parece que Abraham no ha entendido nada. ¿Qué pensamiento tenía de Dios? Aquí, en el verso 11. Porque dije, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. O sea, ¿qué pensaba de Dios? No podía defenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué no podía defenderlo? No, porque era un Dios que nada más estaba con él como si fuera un Dios familiar. ¿Sí me explicó? De una región, de un lugar específico. Eso es lo que pensaba él de Dios. ¿Qué denota aquí Abraham? Una falta de conocimiento de Dios. Pero ya a los 24 años de ser cristiano, uno debería de conocer más a Dios, ¿no? ¿O no? Sí, debería. Debería, ¿no? Pero es nuestra vida, hermano. Es nuestra vida. Entonces, esta historia no es la historia de Abraham. No. No es la historia de Abraham. Es la historia de Dios salvando a una persona que inclusive va en contra de su voluntad. Esto nos debe de alegrar, hermanos. Porque Dios, a pesar de todo esto, ¿qué logró hacer? Lo imposible. ¿No es así? ¿Qué es lo imposible? ¿Qué es lo imposible? Algo que no es posible, ¿verdad? ¿Y cómo un hombre puede ser transformado? Humanamente, no se puede. Es imposible. Por eso Dios tiene que intervenir en la vida de esa persona. Aquí nosotros no estamos viendo la historia de Abraham, sino la historia de cómo Dios salva a un hombre
que inclusive, vuelvo a repetir, está viviendo en contra de su voluntad. Porque en el capítulo 22, como vemos a Abraham, Dios le pide a su hijo, ¿y qué hace Abraham? Se lo da. ¿No es así? Este hombre obedeció. ¿Y qué es lo que dice el libro de Santiago de eso? A ver, vamos al libro de Santiago. Capítulo 2. Cuando vamos al capítulo 2 del libro de Santiago, vemos la fe. ¿La fe con qué? Con obras, ¿verdad? Y dentro de esa fe con obras, o fe sin obras, se encuentra la historia de Abraham. Dice el verso 19: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20: Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? ¿Muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué es lo que está mirando Dios de la vida de Abraham? No está mirando él hoy, sino está mirando en lo que Dios lo va a convertir. ¿Sí me explico, hermanos? Dios estuvo trabajando en Abraham todo ese tiempo. A pesar de que Abraham vendía a su esposa, yendo en contra inclusive de la voluntad de Dios, de la promesa de Dios, Dios intervenía y le dijo al faraón: ¿qué te pasa? ¿No se le reveló a Faraón? Y entonces Faraón dijo, o sea, asustado dijo: no, ¿por qué hiciste esto? ¿No hizo lo mismo con Abimelech? Cuando la iba a tomar por mujer, ¿no se le apareció en la noche en sueños y le dijo: te voy a destruir por lo que acabas de hacer? Dios está interviniendo en la vida de este Abraham, así como interviene en nuestras vidas, inclusive, hermano, cuando nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios. Así es Dios. ¿Cómo actúa Dios en nosotros? Actuamos en nuestra carne, con nuestros pensamientos rebeldes. A veces sí creemos, a veces no. La mayoría de las veces no. Y actuamos como queremos. Pero Dios, a pesar de eso, sigue actuando para llevarnos ¿a dónde? A que esa fe imperfecta se junte ¿con qué? Con las obras. Dice aquí, verso 21: ¿No fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Verso 22, a ver, leemos juntos el verso 22, dice: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cómo se perfecciona la fe? Por las obras. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? ¿A que creemos en Dios? Sí, pero tenemos que vivir conforme a esa fe. Tenemos que dar evidencia de esa fe. A ese lugar, a ese momento nos tiene que llevar Dios, nos quiere llevar Dios. Y ahí Él ya vio ese resultado. Por eso la vida de Abraham no es la historia de Abraham, es la historia de cómo Dios va salvando a un hombre pecador, a un hombre frágil, a un hombre débil, y lo lleva hasta que sea capaz de que su fe y sus obras actúen juntamente. Pero para esa obra, ¿a quién se necesita? Al Espíritu Santo de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, Dios dice: y pondré mi espíritu en vosotros, y haré que anden bajo mis mandamientos, estatutos y preceptos.
Es a través del Espíritu de Dios que un hombre puede llegar a esa fe perfecta, que es un hombre que vive conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Cuando usted vea el libro de Génesis, no vea la historia del libro de Génesis como los personajes. Vea cómo Dios, a pesar de los personajes, los va salvando. Y si Dios salvó a Abraham, lo dijo y lo hizo, ¿Dios cree que lo pueda salvar a usted? A pesar de usted mismo, hermano. ¿Sí o no? Sí. Roguemos a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros y nos lleve hacia esa perfección de nuestra fe. Dios es un Dios todopoderoso. ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios, hermanos? Dios puede cambiarnos. Dios puede transformarnos. Amén. Oremos. Señor, en esta hora, Padre, estamos delante de ti, agradecidos. No hay otra manera de expresar más que gratitud por tu obra en nosotros, por tu salvación grandiosa, perfecta, que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Gracias, Señor, por escogernos, porque perdidos estábamos, porque sin esperanza estábamos, pero tú llevaste a cabo esa salvación perfecta. Señor, perdónanos. Perdona, Señor, nuestra carne, nuestra carnalidad, todavía en nuestras vidas, nuestra fragilidad, nuestra falta de fe en ocasiones, Señor. Perdona, Señor, Padre, nuestra rebeldía incluso delante de ti. Perdona si en ocasiones vamos en contra de tu voluntad misma, Señor. Cumple, Señor, porque eres ese Dios que dice y lleva a cabo. Y así, Señor, como hiciste con Abraham, perfecciona, Señor, nuestra fe, para que nuestra fe se perfeccione juntamente con las obras, para que nuestra vida refleje en todos los aspectos, Señor, en obediencia a ti, que somos hijos tuyos, que somos hombres, Señor, conforme tu corazón. Toma, Señor, nuestra vida. Toma tu iglesia, Señor. Afírmanos en ti. No es una obra nuestra. Somos incapaces totalmente. Pero tú, el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso, es el que puede transformar la vida de una persona. Tómanos, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.